La semana pasada publiqué un episodio hablando acerca de los Nephilim y cómo en realidad Génesis 6 solamente tiene 4 versículos que se refieren a los Nephilim. Mucha gente escribió después de eso, enviaron muchos mensajes diciendo que, bueno, si bien es cierto que Génesis 6 no habla mucho de eso, en otras partes de la Biblia sí está. Por ejemplo, Judas habla acerca de los ángeles que pecaron, Pedro también. Y Judas, en cambio, cita el libro de Enoch. Muchos preguntaron qué pasa con el libro de Enoch. Hay tradiciones cristianas que tienen el libro de Enoch como inspirado. ¿Acaso eso no confirma que esta tradición tiene peso real? Y esa es una objeción seria y se merece una respuesta seria. Y por eso vamos a dedicar todo este episodio a hablar acerca de eso. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los Nephilim? Porque en realidad, de las objeciones que sacaron, tienen razón en algo. Estos textos existen. Judas sí cita a Enoch y Pedro sí habla de ángeles juzgados. La pregunta no es si estos textos están ahí, la pregunta es qué están haciendo exactamente, qué es lo que dicen estos textos exactamente y qué estamos añadiendo nosotros por encima de este texto. Y hoy vamos a separar con cuidado y pido que por favor pongan atención mientras vamos desarrollando el tema porque es muy fácil sacar cosas fuera de contexto. Vamos a tomarlo con calma, vamos a estudiar lo que dice la Biblia y las tradiciones detrás de este tema de los Nephilim. Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a aplicar y a entender la Biblia sin enredos. Entremos en tema. La gente que enseña esto no se lo está inventando. Hay razones reales para llegar a esa conclusión. Y de hecho, lo dije varias veces en los comentarios, de todas las diferentes teorías que hay en cuanto a quiénes son los Nephilim, la que me parece más convincente es la sobrenatural. Hay razones reales para llegar a esa conclusión. Yo mismo llegué a este texto buscando claridad y encontré muchas más preguntas de las que esperaba. Encontraba una respuesta y 3 preguntas que surgían. Vamos a pensar en este tema como por capas. Primero está lo que dice Génesis. Después está lo que Judas y Pedro añaden. Después está la tradición judía, que fue lo que ellos fueron elaborando con el tiempo. Y después está lo que el mundo moderno convirtió en una teoría conspirativa. Vamos a hablar de todo eso. El problema no es que estas capas que existan, el problema es cuando mezclamos todas estas capas y no sabemos distinguir qué es qué. Y eso es lo que queremos hacer, distinguir esas diferentes capas. Entonces, lo que suele pasar es que mezclamos todas estas capas y las presentamos como lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y en realidad hay mucho inventado en todo esto o inferido a través del texto. Algunas de manera irresponsable y otras de manera bastante responsable. Lo irresponsable no es tener esas inferencias, lo irresponsable es pensar o presentarlo como que es escritura. Y esto no es para destruir nada, sino para que puedas leer estos textos con tus propios ojos y saber exactamente qué peso puede cargar cada pieza. En el episodio anterior vimos que Génesis 6, del 1 al 4, establece 4 cosas con certeza. Esto lo sabemos, esto está en el texto y es claro. 1. Que habían seres llamados hijos de Dios que cruzaron un límite con las mujeres humanas. 2. Que de esa unión salieron los Nephilim. 3. Que los Nephilim son descritos como héroes o como famosos de la antigüedad. Y 4. Que esto ocurrió en el contexto de una corrupción que provocó el juicio del diluvio. ¿Ok? Eso es lo que sabemos con certeza. Eso es lo que es claro en el pasaje de Génesis 6 del 1 al 4. Ahora, fíjate lo que el texto no hace. Él no te dice quiénes eran exactamente esos hijos de Dios. No te explica cómo ocurrió nada de eso. Y no describe a los Nephilim. Los menciona y continúa. Eso fue lo que establecimos en el episodio anterior. Ahora bien, Génesis 6 no existe por sí solo, no existe en el vacío. Hay otros textos que tocan este territorio. Y la pregunta de hoy es, ¿qué añaden estos pasajes exactamente? ¿Y qué es lo que nosotros estamos poniendo por encima de lo que ellos añaden? ¿Ok? Ahora, con esto en mente, continuemos. Vamos a ver lo que Pedro y Judas añaden. Y aquí viene la objeción más seria. Judas 6 en NBI dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadena de oscuridad y reservándolos para el juicio. Está claro, hay ángeles que pecaron, hay un juicio específico sobre ellos. Y tanto Pedro como Judas lo usan como un ejemplo de que Dios juzga a quienes cruzan ciertos límites. Eso es real. No podemos minimizarlo, no podemos negarlo. Entonces tal vez esté pensando, ahí está.
Los ángeles de los que habla Judas y que habla Pedro son los mismos que se refieren como hijos de Dios en Génesis 6. Y esa conexión tiene sentido. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que aquí hay una inferencia, una buena inferencia, pero es una inferencia. Esto se trata de honestidad con el texto, de responsabilidad. Yo puedo llegar a la misma inferencia. Probablemente los ángeles que Pedro y Judas están hablando son los mismos hijos de Dios en Génesis 6. Total. Lo que quiero es que seamos honestos en admitir que esto es una inferencia, que no está totalmente claro, que no es que directamente los enlaza. Estamos infiriendo esto. Pedro y Judas hablan de ángeles que pecaron. Eso es lo que dicen. Hay unos ángeles que pecaron. Lo que no dicen es que esos ángeles son específicamente los hijos de Dios de Génesis 6. Y hay algo que no podemos negar. En Job 1:6, cuando el texto habla de los hijos de Dios que se presentan ante Dios, está claro que estos son seres celestiales en la corte divina. Y ese uso del término le da un peso real a la lectura sobrenatural de Génesis 6. El argumento no está inventado, es coherente. Pero coherente, nuevamente, no es lo mismo que definitivo. ¿Tenemos buenas razones para creerlo? Sí. Tiene lógica. Es muy probable, pero no es definitivo. Porque aquí está lo que dicen los que se oponen a esto. En Mateo 22:30 Jesús dice, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ahí está. Dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ese es un problema para la interpretación sobrenatural. Sin embargo, las personas que defienden la postura sobrenatural, la interpretación sobrenatural, dicen que Jesús estaba describiendo el estado normal de los ángeles en el cielo, no pronunciándose sobre si puede ocurrir una rebelión con consecuencias físicas. En otras palabras, él no está diciendo que es imposible que los ángeles se reproduzcan biológicamente, sino que lo que está diciendo es que esa no es la práctica que ocurre en el cielo. Los ángeles, por lo general, no se casan. Y eso también tiene sentido. Puede ser. Ese argumento tiene peso. Pero, aquí está otra vez. Fíjate en lo que estamos haciendo. Estamos infiriendo lo que quiso decir Jesús. Lo estamos haciendo para que encaje en una lectura de Génesis 6 que tampoco es explícita. Estamos construyendo sobre inferencias y luego construyendo encima de esas inferencias. Y ese es mi punto con todo este episodio. Hay que ser honestos y tenemos que ser humildes cuando nuestros hermanos llegan a otra conclusión. Ahora, eso no significa que la interpretación sobrenatural está equivocada. Significa que estamos trabajando con mucho más incertidumbre de la que se admite en las enseñanzas populares. Lo que sí está claro es esto. Pedro y Judas usan este evento para hacer un solo punto, que Dios juzga a quienes cruzan los límites. Eso es lo que importa a los autores. Ese es el punto de Pedro y ese es el punto de Judas. No explicar la mecánica de Génesis 6. Ellos no están tratando de explicar esa mecánica. Ellos no están tratando de confirmar los detalles de una tradición. Ellos le están diciendo a sus lectores, el juicio de Dios es real, tiene precedentes y nadie, escúchame bien, nadie está exento. Ese es el punto que el Nuevo Testamento añade. Y eso es suficiente. Aunque no cierre todo lo que queramos cerrar, aunque no conteste todas las preguntas que tenemos, ese es el punto. Tenemos que ser honestos. Ahora, ¿de dónde salen todos los demás detalles? Si Génesis tiene solo 4 versículos hablando de esto, y Judas y Pedro solo añaden que hubo ángeles juzgados, ¿de dónde salieron los nombres? ¿De dónde salió el plan de rebelión? ¿De dónde salieron los detalles específicos que vemos en prédicas, en enseñanzas, en videos de YouTube? La gran mayoría de esto viene de un libro llamado Primera de Enoc. Ahora, ¿qué es Primero de Enoc? Primero de Enoc es un texto judío antiguo que no es parte del canon en la mayoría de las tradiciones cristianas, pero que era muy conocido y leído y respetado durante el tiempo de Jesús y el siglo anterior. ¿Qué hace el libro de Enoc? El libro de Enoc toma los 4 versículos de Génesis y los expande a capítulos completos. Y en esto le da nombre a los ángeles rebeldes. Él explica su plan, él describe lo que ellos les enseñaron a los humanos, detalla su castigo. Es un libro sumamente interesante, fascinante, elaborado. Y por muchos, muchos siglos la gente lo leyó como si fuera parte de la escritura. Y tal vez tú estás pensando, bueno, pero si Judas, que es un libro inspirado, o una carta inspirada, lo cita, ¿acaso eso no le da autoridad como si fuera un libro de las escrituras? La misma Biblia lo cita, es parte de la Biblia. Vamos a leerlo, Judas 14:15 en la Nueva Versión Internacional dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos
para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Judas, en este pasaje, está usando a Enoc. Eso es real. No vamos a esquivarlo, vamos a ser responsables nuevamente. Pero citar una fuente no es lo mismo que canonizarla. Simplemente porque Judas cita a Enoc no lo hace parte de las escrituras, no dice que es inspirado. De hecho, un ejemplo de eso es que vemos que Pablo cita a griegos paganos en sus cartas. En Hechos 17, él cita a Arato. Arato era un poeta estoico. En Tito 1, él cita a Epimenides de Creta. Y aquí está la pregunta. ¿Eso convierte estos poemas en escritura? No, Pablo está usando una referencia conocida por su audiencia para hacer un punto teológico. Y Judas hace lo mismo. Él está usando una tradición que su audiencia conocía bien para reforzar un punto sobre el juicio divino. Enoc era parte del vocabulario cultural del primer siglo. Judas lo usa. Y eso le da valor contextual. No le da autoridad canónica sobre este tema. Ahora imagínate que alguien te da un libro muy antiguo escrito a mano y te dice, por favor, lee el capítulo 3. Tú abres el libro y te das cuenta que alguien ya lo leyó antes que tú, que hay notas en el margen de cada página, que hay subrayados, que hay flechas, que hay comentarios que dicen importante. Y esto conecta con el capítulo 7. En este punto, ya no sabes con certeza qué dice el libro original y qué dicen las notas de quien lo leyó antes. Todo se empieza a mezclar. Y eso es exactamente lo que está pasando con Génesis 6. El texto original solamente tiene 4 versículos, como dije en el episodio anterior. Las notas al margen se llaman Primera de Enoc, siglos de tradición, miles de videos de YouTube. Todas estas son notas que interpretan el texto por ti. Todas estas notas pueden ser muy interesantes, algunas pueden ser muy valiosas, pero ninguna es el texto original. Ese es mi punto. Y tal vez tú llegaste aquí con una versión del tema que sentías que era sólida y ahora sientes que se te movió el piso un poco. Eso es válido. No lo vamos a ignorar. Hay temas donde la enseñanza popular tiene más detalles que el texto. Pero eso no significa que todo lo que aprendiste está mal. Significa que hay que aprender a distinguir las diferentes capas. Entonces, vamos a ver las diferentes capas ya claramente. ¿Cuál es la primera capa? Esto es lo que el texto afirma sin duda. Sabemos que hubo una transgresión. Sabemos que los Nephilim existieron y sabemos que hubo juicio. Todo esto es bíblico y es cierto y es firme. Ahora vamos a la segunda capa, que esto es lo que el texto sugiere, pero no declara, no es 100% claro. Son inferencias. El texto no declara que los hijos de Dios son seres celestiales. Es una buena inferencia. Es muy probable que está hablando de seres celestiales, pero tenemos que ser honestos. Creemos que estos hijos de Dios se refiere a seres celestiales. Judas y Pedro apuntan en esa dirección. Esto tiene peso y vale la pena tomarlo en serio. Ahora, la tercera capa. Esto es lo que la tradición elaboró. ¿Qué cae dentro de eso? Los nombres, el plan, los detalles específicos. Todo esto viene de Enoc, no viene de la escritura. Es interesante históricamente, pero no es Biblia. Lo cuarto es lo que la cultura moderna inventó por encima de todo esto. ¿Qué es esto? Los alienígenas, la manipulación genética, las conspiraciones. Esto no viene del texto ni viene de la tradición seria, viene del entretenimiento. Lo importante de esto es que cuando sabes en qué capa estás parado, puedes hablar con la confianza que cada capa te permite. Y aquí viene algo que me parece importante decir. Incluso si aceptamos que los hijos de Dios eran ángeles, incluso si la lectura sobrenatural es la correcta, fíjate en lo que el autor de Génesis decidió no darnos. No nos dio sus nombres, no nos dio su plan. No describió cómo ocurrió nada de eso. Moisés tenía toda esa información disponible en las tradiciones de su tiempo y eligió no incluirla. Y eso no es un accidente, eso es una decisión. El autor quería que viéramos la corrupción humana, el corazón que se alejó de Dios, el mundo que llegó a un punto de quiebre. Cuando nos obsesionamos con los nombres de los ángeles, estamos ignorando el enfoque de Moisés. Estamos leyendo las notas al margen y estamos pasando por alto el texto. Y hay que ser honesto, hay partes de esto donde la respuesta honesta es simplemente no sé, nadie sabe, y eso está bien. La Biblia no te debe certeza sobre todo lo que te genera curiosidad. Génesis 6 no fue escrito para resolver tu curiosidad acerca de los Nephilim. Fue escrito para mostrarte que los límites importan, que la corrupción tiene consecuencias y que el juicio de Dios no llegó de la nada. El texto hace ese trabajo perfectamente, aunque no te dé todo lo que tú deseas saber. Entonces, ¿qué cambia esta semana? ¿Cómo aplico esto? No te pido que abandones ninguna interpretación. No te pido que conviertas esto en una discusión con nadie. Lo que sí te pido es esto.
La próxima vez que escuches una enseñanza sobre un pasaje bíblico que suena muy elaborado, muy detallado o muy completo, hazte esta pregunta. ¿Esto viene del texto o viene de lo que alguien construyó por encima del texto? No es para destruir la enseñanza, sino para saber exactamente cuánto peso puede cargar esta teoría. Si el maestro tiene razón, ese examen lo va a confirmar. Si algo no cuadra, ese examen lo va a mostrar. Y si quieres un método práctico para recordar cómo hacer este ejercicio bien con cualquier pasaje de la Biblia, tengo una guía gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien. Esto no es un tratado académico, es una guía muy práctica para aprender a separar las capas y saber cuándo un texto habla y cuándo somos nosotros los que queremos que hable. La idea es ayudarte a estudiar la Biblia con responsabilidad y la puedes encontrar en la descripción o también la puedes encontrar en simplecierto.com. En conclusión, Génesis 6 es un texto difícil. No es porque alguien lo haya ocultado, no porque la Biblia sea inconsistente, sino porque el texto es breve, donde nosotros queremos más detalle, y misterioso, donde nosotros queremos más certeza. Y hay algo honesto en esto. Judas y Pedro confirman que hubo ángeles que cruzaron un límite y fueron juzgados. Eso tiene un peso real. Y eso es suficiente para tomar en serio la dirección que señalan, sin necesitar más certeza de lo que el texto ofrece. Ahora, Enoch expande esa historia con un detalle que capturó a la imaginación de todo un periodo histórico. Y esto tiene un valor contextual. Pero, nuevamente, no es escritura. Y al final, la Biblia no convierte a los Nefilim en el tema central. Los menciona, establece que hubo transgresión, establece que hubo juicio y continúa. Tal vez eso en sí mismo ya es una enseñanza. No todo lo que despierta nuestra curiosidad es lo que más necesitamos entender. Si esto te sirvió, te pido por favor que lo compartas con alguien más. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho.